¿Qué tal? ¿Cómo estás? Sea bienvenido a su programa Desde tu Mirada, 6:06 si está escuchando el 1040 de amplitud modulada. Radio Mujer, el sexto sentido de la radio, también llega a usted a través del 95.1 de FM en Austin, Texas, y por la cadena Cable Radio Network a 10 estados de la Unión Americana. También estamos para el resto del mundo en el internet en www.radiomujer.com.mx. Sus psicoanalistas de la radio tras los micrófonos, Gabriela Maldonado y su servidor José Luis Amarripa. ¿Qué tal, Gaby? ¿Cómo estás? Muy bien, José Luis, ¿tú qué tal? También muy bien. Aprovecho el espacio también para mandarle un saludito a las personas que nos están escuchando ahorita por su carro o que tal vez nos están escuchando en la repetición de las 5 de la mañana. Acuérdese que el programa se repite de lunes a viernes a las 5 de la mañana y el domingo a las 8 de la noche. El día de hoy tenemos la segunda parte de este tema de capacidad para sobreponerse a las adversidades. El día de ayer ya estábamos hablando un poquito, pues más o menos de cómo va funcionando esto, ¿no? Cómo de repente se puede llegar a confundir con ciertas personas que parece que los problemas les pasan por alto, ¿no? Que simplemente van por la vida deambulando sin importar mucho de lo que está a su alrededor, tal vez por una decisión o por muchas otras cosas, y realmente dónde estaría la capacidad para sobreponerse a las adversidades, y que esta capacidad tiene que ver principalmente con la habilidad, o ahora sí, la potencialidad de poder hacerle frente a las situaciones, no de ignorarlas, no de resolverlas como muchas veces querríamos pensarlo, ¿no? Bueno, es que si yo tengo un problema hay que resolverlo. Realmente el primer paso, digamos que el primer momento para poderse anteponer estas cosas es darse cuenta de lo que está pasando. Y puede parecer muy simple, ¿no? Así casi como de repente hacer un resumen. Es que ¿cuántos pasos son para sobreponerse a las adversidades? Pero es muy interesante pensar que este es el paso que la mayoría de las veces nos brincamos, que es darnos cuenta de que estamos en una situación mala, de que estamos en una situación incómoda a final de cuentas. ¿Por qué? Porque vamos queriendo minimizar lo que está a nuestro alrededor. Le cuento, en la naturaleza hay muchísimas cosas que se han ido desarrollando para lidiar con los problemas. Podríamos ver, por ejemplo, en los reptiles, un mecanismo de defensa muy extraño que también de repente podemos encontrar en ciertas personas. Un reptil es una criatura realmente difícil de entender. ¿Por qué? Porque está muy separado de lo que nosotros pues comúnmente vemos, que son los mamíferos, ¿no? Vemos los perritos, los conejos, cabras, tantas cosas que están allá a nuestro alrededor, las vaquitas. Pocas personas tienen patos o aves, que también son como una mascota diferente. Pero un reptil, de alguna forma, ha ido evolucionando para que sus enfermedades no se le noten. Es muy raro, es muy difícil ver a un reptil evidentemente enfermo. Y esto uno podría decir, bueno, pues qué trampa, ¿no? Qué trampa para ellos mismos el que no se nota enfermo. Seguramente usted en algún momento ha querido comprar una tortuguita para su hijo, una iguanita, alguna lagartija que le pareció mona, y a los 2-3 días muere el animal, ¿no? Y uno dice, bueno, pero pues si le estaba dando todas sus atenciones, estábamos dándole de comer, ¿qué sucedió? Muy habitualmente estos animales ya están enfermos de algo y nosotros no nos damos cuenta. ¿Por qué? Porque para los reptiles el verse enfermos es exactamente lo mismo que ponerse un objetivo así como de tiro al blanco para los depredadores. Tienden a fingir que no están enfermos. No se les nota el dolor las más de las veces, porque si se les nota, entonces se vuelven una presa fácil. Para nosotros también hay un montón de mecanismos de defensa que de alguna manera nos evitan caer en una depresión, que nos evitan caer en algún problema más grande, pero que sin darnos cuenta también nos generan una imposibilidad de luchar con las situaciones que están pasando en el presente. Y de ahí es que nosotros nos podemos dar cuenta de que hay momentos en que arrastramos con nuestros problemas. Pasan años y años y no nos damos cuenta de que ese problema hace 5 o 6 años que comenzó y que ya se nos ha hecho tan normal que de repente ya se ha vuelto parte de nuestra vida y nosotros, en lugar de poderlo afrontar, en lugar de podernos librar de ese peso, hemos hecho nuestra vida alrededor. Así como un árbol que va creciendo alrededor de la maceta, es como si ya fuera parte de nosotros y aún con los problemas que nos está dando, lo empezamos a tomar por muy normal en nosotros. Sí, y es que para muchas personas, de hecho, en muchas ocasiones cuando van iniciando un tratamiento, a veces llegan a reportar sentirse peor, ¿no? Es que, bueno, ¿qué es lo que está pasando? Yo me siento aún peor cuando estoy viniendo acá, que no se supone que...
Y lo que ocurre es justamente, bueno, que buena parte de los mecanismos, así como tú comentas con esto de los reptiles, José Luis, van a, como son todos nuestros síntomas, todo síntoma psíquico o todo síntoma de una patología psíquica es un intento de resolución, déjame decirte. No es así nada más como que todo se haya hecho un consenso entre tus instancias psíquicas y hayan dicho, ¿por qué no lo hacemos repetir 5 o 6 veces la misma tarea o verificar 5 o 6 veces que cerró la puerta? No más, por no más, pues no, no es una cosa de ese estilo. Se supone la idea, digamos, o el motivo por el que aparecen, se trata de un intento fallido, evidentemente, de lidiar con algún tipo de angustia, con lidiar con algún problema. Entonces, todos nuestros síntomas son un intento de ayudarnos, un intento fallido de ayudarnos a nosotros mismos, fallido porque de pronto pues te sale más caro el caldo que las albóndigas, ¿no? Entonces te sale peor, esa supuesta ayuda te cuesta más y te consume más que el enfrentar el problema de alguna otra manera. Sin embargo, aparecen ahí, se configuran de esa manera, así como una supuesta solución. De ahí que para las personas no es fácil abandonar los síntomas. Claro que pueden estar al tanto de que se ha convertido en algo pesado para sí mismos, pueden estar conscientes de eso, pero soltar el síntoma no es algo que haga la persona o que haga el psiquismo así de buena gana, porque sería como estar dando un salto mortal y soltarte del columpio este que te está sosteniendo, ¿no? Sería como, no, bueno, pero espérate, es que esto es lo que me está sosteniendo. Claro, en ese momento eso es lo único que te está sosteniendo, pero al mismo tiempo que te sostiene te limita y te limita quizás demasiado. Entonces, a veces es necesario soltarse y claro que se va a sentir como peor, se va a sentir como mal, pero es porque hay una red debajo y es porque habría que ver de qué otras maneras puedes lidiar con eso sin que te esté resultando tan costoso en otros términos, ¿no? Sin que te esté quitando tanta capacidad para disfrutar, sin que te esté quitando capacidad para relacionarte con los demás, sin que te haya generado una fobia. Y bueno, esto pues es difícil verdaderamente llegar a hacerlo. Vamos a ir a un pequeño corte y regresamos. Estamos de regreso en su programa Desde tu Mirada y estamos hablando el día de hoy sobre la capacidad para sobreponerse a las adversidades. Si usted quiere comunicarse con nosotros, tenemos varias vías donde usted se puede conectar. Estamos en los teléfonos 31 22 11 90, 36 47 18 83. También estamos en una línea directa para Austin, Texas, 512 215 4909 y estamos también en la sala de chat en www.radiomujer.com.mx en la sala de chat de Desde tu Mirada. Ahí se puede conectar con nosotros. Ahorita parece que ya nos sacó el chat, pero ahorita en un momentito volvemos a estar allá adentro. Y antes del bloque comercial estábamos hablando de cómo esta capacidad para sobreponernos a los problemas se puede llegar a ver obstaculizada con, digamos, nuestra fácil adaptación a todas las cosas terribles que pueden pasar a nuestro alrededor. Hay por ahí una película, Gaby, que bueno, cómo se nombra, ¿no? Cómo se va diciendo, o ciertos autores como Viktor Frankl, por ejemplo, ¿no? En donde se va hablando de la logoterapia y esta película que le decía es La vida es bella, ¿no? Estas personas que vivieron la guerra mundial en un campo de concentración como judíos, y de repente vemos esta película en donde está un padre y un hijo encerrados en un campo de concentración y toda la forma en la que el padre le iba, digamos, como mostrando la realidad a su hijo, cosas terribles dentro del campo de concentración, como todo se volvió un juego. Y ahí de repente nosotros nos maravillamos y decimos, qué poderosa es la mente humana, ¿no? Qué fácil para estas personas o qué trabajo para estas personas haberse antepuesto a eso. Si lo vemos desde un punto de vista clínico, esa fue una manera muy pobre para lidiar con un problema.
y podríamos decir cuasi psicótica la manera de relacionarlo. Si usted vio esta película y se acuerda al final, creo, si no me falla la memoria, que el padre se ve acorralado por los nazis y esconde al niño en un bote de basura y le dice al niño que van a jugar a las escondidas, ¿no? Que no salga y que cuente hasta tal lugar, entonces hasta tal número. Entonces el papá le cierra, lo atrapan los nazis y se lo llevan y pues lo matan, ¿no? Y después de eso lo encuentran unos soldados estadounidenses a este niño y el niño no sabe ni qué pasó. Y ahí, bueno, pues es el lloradero por parte de todos, ¿no? Después de haber visto la historia del padre y el hijo que lidiaron con todas esas adversidades, lo agarran al niño, lo rescatan unos soldados americanos. O sea, realmente le faltaba poquito al padre como para haber librado el problema junto con su hijo. Y bueno, pues todos nos ponemos a llorar como Magdalena, ¿no? Durante la tragedia. Pero nos queda este mensaje, ¿no? De mira cómo este padre rescató a su hijo de toda esa de todo ese sufrimiento, de toda esa crueldad que estaba alrededor. Y uno, como le digo, desde un punto de vista un poco más clínico, quién sabe cuántos años de terapia, si es que en algún momento le podríamos poner un final a esos años de terapia, hubiera tenido que pasar ese niño, porque ese niño no elaboró en lo absoluto la experiencia traumática que estaba viviendo. Para ese niño su papá desapareció jugando escondidas. Y su familia y sus amigos también de alguna manera se trasladaron a algún universo paralelo en donde él no tiene acceso. Y uno podría decir, no, bueno, pero es que el padre lo hizo para protegerlo. Sí, una vez más estamos con esto. La manera en la que nosotros nos vamos anteponiendo a los problemas no siempre es la más adecuada. Tenemos que salir adelante de una o de otra manera. Esto, nótese que no le quita los tintes que podríamos ver en la historia, ¿no? Ciertos mensajes, ciertas cosas que nos pueden conmover, pero si lo vemos como un mensaje de cómo afrontar la vida, es el peor camino que podríamos llegar a desarrollar. Es el peor camino, uno de los peores caminos que podríamos llegar a tomar. ¿Por qué? Porque justamente es eso en lo que estamos poniendo el énfasis en estos días. Es en afrontar el problema. Es como si le decimos a un niño, por ejemplo, que lo vamos a inyectar o que lo vamos a someter a una operación y le decimos que le vamos a dar un caramelo, ¿no? Es que te voy a dar un caramelo. Y el niño va confiado y nosotros lo amagamos de repente y le ponemos la inyección o le ponemos la anestesia y luego después lo podemos intervenir quirúrgicamente. Este niño va a sufrir realmente muchísimo ese momento traumático. ¿Por qué? Porque se vio engañado y uno dice, a ver, no, bueno, pero es que no había manera. Fue para reducir su ansiedad, fue para que no se diera cuenta de lo que le iba a pasar. Uno podría pensar que ese niño no tiene la capacidad para anteponerse a ese tipo de estrés. Pero ese niño no tiene la capacidad porque no se ha visto en la necesidad de enfrentarse con eso. Y siendo un niño, no lo podría hacer solo. Los adultos que están a su alrededor tendrían que hacerla de auxiliares para que ese niño lidiara con ese dolor, para que lidiara con esa situación traumática. Y ahí es en donde es este cambio. Por un lado podemos tomar esta renegación, podemos tomar el engaño, podemos añadirnos a una mentira de que todo va a estar bien, de que no va a pasar nada, de que todo va a ser fabuloso. Y por otro lado, nos podemos topar con la cruda realidad y con las posibilidades de salir peor de una situación. Y ahí uno podría decir, bueno, es que ¿cómo le vamos a decir eso a un niño? Es esta misma cosa en donde de repente nos quedamos pensando, ¿cómo le vamos a decir a un niño que existe una vida sexual entre su madre y yo? ¿Cómo le vamos a decir a este niño que no se puede meter porque igual y nos agarra medio encuerados? No es esta la forma en la que lo tenemos que decir, sin embargo, le tenemos que ir dando a entender que estas cosas pasan, porque si no, se hace este hueco, se hace una parte sin representar de la realidad, en donde el niño va a poder meter lo que él quiera. Va a empezar a rellenar con cosas fantásticas y muchas veces, no porque sea una cosa mala la fantasía, pero lo va a alejar de la realidad. Tenemos una participación, José Luis, nos está compartiendo Antonio, nos pregunta, cuando ha pasado un año que terminó una relación con alguien y no se acepta que esto ya ha terminado, cuando no se olvida, ¿qué recomiendan? Fíjate, Antonio, también habría que pensar de cuánto tiempo es esta relación, ¿no? También no es una cosa en donde uno se pueda sobreponer rapidísimo, por ejemplo, a una relación de 17 años, a una relación de, qué sé yo, qué cantidad de años, ¿no? Pero en cualquier caso, digamos que hay ocasiones, y no, lamentablemente esto es muy común que suceda. A veces cuando una persona está atravesando por una situación muy problemática, de pronto empieza a sentir o empieza a notar que de hecho se le suman más y más y más problemas. Y sí se le están sumando más problemas.
Y bueno, pues esto hace muchísimo más difícil como librar esa cuesta o salir del problema principal que estaba teniendo. Y lo que ocurre es que en muchas ocasiones un aspecto de nuestra vida que va resultando, donde se va concentrando todo, que puede ser una relación muy comúnmente, esto ocurre con las relaciones de pareja y con las relaciones con los hijos. Entonces, digamos que si esta persona o esta situación es donde estás concentrando todo, también ahí se van como escondiendo, digamos, o se van guardando un montón de aspectos como patológicos, de aspectos propios que van quedando ahí como encerrados en la relación, ya sea de un trabajo, ya sea con los hijos, con la pareja. En estos últimos dos casos ocurre muy comúnmente. Entonces, en el momento en que esto se rompe, si estaba toda la libido puesta ahí, si estaba todo cargado ahí, no va a caer en la cabeza como se ha terminado esta relación, sino que todo lo estabas apostando a ese, o la mayor parte la estabas apostando a ese punto. Entonces la persona puede llegar a experimentar que su mundo se viene abajo, tal cual. Esto por una parte, y por otra parte, una vez que sale un afecto, por ejemplo, un afecto fuerte, como puede ser la tristeza, por ejemplo, como puede ser el coraje, por ejemplo, imagínate que eso abre como una ventanita que da paso libre, que permite paso libre a algunos otros efectos que también estaban por ahí guardados, pero como no eran lo suficientemente intensos, todavía se alcanzaban a reprimir, por ejemplo, o todavía se alcanzaban a lidiar con algún otro mecanismo de defensa o quizás con algún síntoma, por ejemplo, pero estaban ahí muy reprimidos. Y una vez que algo contundente ocurre, una vez que algo fuerte ocurre, ese golpe, esto estridente, hace que se abra esta ventanita para que salga esa gran intensidad y al mismo tiempo, digamos que nos empiezan a salir todas estas cosas. Por eso es que hay muchas personas que en determinado momento de tristeza, bueno, pueden llegar hasta pensar, no, es que ¿qué estoy haciendo en el mundo, no? ¿Para qué estoy vivo? Y uno dice, a ver, espérate, pero si tú eres una persona centrada, tienes familia, o sea, ¿cómo, no? ¿De dónde sale esto? Bueno, pues sale justamente como apoyándose o agarrándose de ese otro afecto que salió de una forma muy aguda, muy estridente y se, como digamos, aprovecha la ocasión. Entonces yo creo, Antonio, que ante este tipo de situaciones y más cuando se ha prolongado por tanto tiempo, por un año, sería interesante que tú te fueses dando una idea que no es la relación en sí lo que añoras o lo que te está costando trabajo, sino que son todos los extras que se le han pegado a esa pérdida que tú tuviste y que pudieses indagar por esos otros extras que son como otras heridas que se reavivaron al momento de sufrir esta pérdida. Vamos a ir a un pequeño corte y regresamos. Estamos de regreso en su programa Desde tu mirada. Y antes del bloque comercial, nos había llegado una participación que nos decía Antonio desde Austin, Texas. También le recuerdo, tenemos una línea para usted que nos escucha allá del otro lado de la frontera. Es el 512-215-4909. Nos dice, cuando ha pasado un año que terminó una relación con alguien y no se acepta que esto ya terminó, ¿cuándo no se olvida? Ay, Dios mío. Cuando ha pasado un año que terminó una relación con alguien y no se acepta que esto ya terminó, ¿cuándo no se olvida? Si es así. Cuando no se olvida. Cuando no se olvida. Esto me quedó un poco revuelto. Ya lo había ¿Cómo lo leíste tú, Gabriela? Cuando ha pasado un año que terminó una relación con alguien y no se acepta que esto ya terminó, cuando no se olvida, ¿qué recomiendan? Ok, ya es que... Ok, coma. ¿Qué recomiendan? Bueno, tú te habías quedado, Gabriela, hablando sobre cuánto había durado esa relación, ¿no? Y cómo es que se está viviendo este no olvidar. Acá hay algo importante que empezamos a decir desde el día de ayer. ¿Qué pasa? ¿Realmente nos vamos a olvidar de las cosas? ¿Realmente qué es lo que sucede cuando nosotros
de alguna manera efectiva afrontamos una situación difícil. Pensemos en esto, ¿no? Pensemos justamente en una relación que se ha terminado. Una relación es uno de los eventos, digamos, como más importantes que podemos tener en nuestra vida. Eventos, digamos, que realmente nos modifican como personas. Y esto no nada más dentro del aspecto de pareja. Una relación de amistad que termina en un conflicto es algo muy importante en nuestro desarrollo psíquico, en nuestro desarrollo personal. ¿Por qué? ¿Cómo fue que nos relacionamos con esa persona? Lo que vivimos con esa persona y al momento de separarnos de esa persona nos deja como individuos totalmente distintos si lo tomáramos como referencia al inicio de esa relación y al final de esa relación. Es, digamos que, mucho más complejo, mucho más como intrínseco en nuestra manera de vivir, que de repente si nosotros decimos, bueno, pues es que me cambié de casa, ¿no? Y fíjese que cambiarse de casa es una cosa importante, no es cualquier cosa, el estarse moviendo de lugar para vivir. Pero lo que vivimos con esa otra persona realmente nos va a cambiar, y la idea, digamos, como la posibilidad de ya no volver a ver a esa persona, de ya no volverla a ver tal vez no físicamente, sino como amistad o como pareja, pues es algo que cuesta bastante trabajo entender, porque de repente podemos establecer nosotros nuestros límites en lo verbal, ¿no? Ya no quiero volver a ver, ya no siento nada por ti, ya te odio, no quiero saber nada. Y eso lo dijimos en un momento en el que justamente estábamos molestísimos, ¿no? Molestísimos por lo que haya sido, ¿no? Puede haber sido un problema que ya tenía años arrastrándose, pero aún así, si nosotros terminamos una relación que ocupó 1 año, 2 años, 5 años, 10 años de nuestra vida, ¿cómo nos vamos a hacer entender después de 2 días o al día siguiente que nos peleamos con esta persona, que esa persona ya nunca más va a volver a estar con nosotros? Que todos esos momentos por los cuales nosotros habíamos pasado 2, 3, 10 años con esa persona siguen ahí. Que esas cosas que nos hicieron felices, que compartimos, no se nos van a olvidar. Se nos querrían olvidar por todo el coraje que nos hicieron sentir en el último momento, pero no se van a ir, no se van a cambiar. Entonces, ¿aquí qué pasa? Es algo que poco a poco tiene que ir modificándose. Esto no lo vamos a poder ver en un periodo de 10 días, 15 días, 20 días. Hay cosas que aún después de años de haber terminado una relación, de repente nos encontramos haciéndolo a la forma que lo estábamos haciendo en esa otra relación, ¿no? Es más, hasta el momento en el que de repente nosotros terminamos una relación en enero, febrero, llega Navidad, y puede que nosotros ya trajéramos nuestra cabeza en otro lado, que ya estuviéramos conociendo a otra persona, tal vez. Llega Navidad, nos vuelve a dar ese gusanito, ¿no? Qué raro es pasar la primera Navidad después sin esta persona, ¿no? Qué raro que ya no esté en nuestra mesa esta persona que estaba tan cercana a nosotros. Y no quiere decir que sigamos viviendo en esa relación, pero en nuestro inconsciente acuérdese que no hay tiempo, hay una temporalidad constante. Es como si siempre estuviéramos viviendo en el presente, no hay un pasado o un futuro. Entonces, en lo que se van acomodando estos afectos, puede pasar mucho tiempo. Todo esto que nos estás preguntando, Antonio, de cuánto tiempo es así como normal, o más bien, qué es lo que se recomienda cuando no se puede aceptar, habríamos de pensar primero que nada, qué es lo que tú estás considerando como que no lo has aceptado. Si tú sigues marcando al teléfono, si sigues yendo a su casa, si sigues buscando a esta persona y ya pasó 1 año, ahí, pues bueno, estamos hablando de algo muy en específico. Si en cambio tú estás experimentando este tipo de nostalgia, como la que hablé hace poquitito, ¿no? De que llega una fecha importante y tú te acuerdas, pasa su aniversario, bueno, lo que hubiera sido su aniversario, y te acuerdas de esta otra persona, pues entonces ahí simplemente hay que dejarle las cosas al tiempo, ¿no? Y no intentar distraernos. Esto es algo importantísimo. Para cualquier problema que tengamos, la peor forma de lidiar con eso es distraernos. No hay que distraernos de lo que estamos sintiendo. No hay que buscar una distracción, porque si no, no le estamos dando la oportunidad a nuestro psiquismo de adaptarse a lo que está sucediendo. Uh-huh. Y es que también esta cuestión de poder sobreponerse a alguna situación adversa
tiene que ver con el cambio, ¿no? De poder sobreponerse al cambio en sí, a las modificaciones en sí, y tiene que ver también como esto que tú nos compartes a propósito de separarse de alguien, ¿no? Y lo que ocurre es que hay personas que tienen como una libido mucho más viscosa que otras. A veces se describe la libido en estos términos, en términos de su viscosidad o de su labilidad. Puede ser o muy pegajosa, vamos a decir, o demasiado lábil, o que prácticamente no pega, ¿no? Medio que pega, pero se puede mover y mover y mover. Acuérdate que los extremos son lo que enferma. Cualquiera de estos extremos nos está hablando de una patología, probablemente la labilidad de una patología aún más grave, porque nos hablaría de como de este perfil más border, ¿no? De este perfil de una persona que brinca de una relación a otra, de este perfil de una persona que no puede establecer un vínculo fuerte, nutritivo con otras personas, con el trabajo, con nada, sino que va estando demasiado débil. Una persona con libido muy viscosa, por el contrario, va a tener conflictos más similares a este, ¿no? Es muy difícil poder retirar, cuando nos separamos de una persona o de un trabajo, de una situación, lo que sea, digamos, el interés que nosotros teníamos puesto ahí significa, para ponerlo de alguna forma, que hemos depositado parte de nuestra energía libidinal en ese sitio, en esa persona, en ese trabajo, en esa casa, en esa ciudad. Al momento en que esa persona se quita, porque se ha terminado la relación, por la razón que tú quieras, lo que ocurre es que la libido que está colocada ahí tiene que regresar a nosotros para que nosotros después podamos relanzarla, para que podamos recolocarla. Y podemos pensar, por ejemplo, en la posibilidad de volver a enamorarnos de alguien más, de volver a establecer este vínculo con alguien más. Cuando es demasiado viscosa, cuando es demasiado pegajosa, esto se da a duras penas, si es que se da. Hay personas que incluso está tan densa que ni siquiera tiene la flexibilidad suficiente como para haber salido en algún momento de su casa, ¿no? A veces ni siquiera puede distribuir del cariño que inicialmente únicamente se distribuía en los padres y en los hermanos, poder tomar un poco de ahí para también redistribuirlo a amigos, para también redistribuirlo a trabajo, a pareja, a hijos. Hay personas y pueden haberse salido de la casa y haberse reproducido y lo que quieras, pero de todas maneras todo su interés sigue allá, ¿no? Y su familia sigue siendo únicamente su familia de origen en lo que afectivamente tiene que ver ahí, ¿no? Entonces, bueno, este es un problema donde quizás en ese momento, en el momento de la separación, se vuelve evidente, pero está afectando muchas otras áreas que quizás no están tan evidenciadas porque aún no se ha movido nada en esas otras áreas. Por eso lo más importante es justamente, como dice José Luis, ¿no? Si de verdad es algo pues patológico en el sentido de literalmente asumir todavía que no se ha terminado, que siguen estando destinados a una cosa así de contradictoria. Bueno, pues sí revisarse, no únicamente por esa situación, sino por todas las otras que no han salido a la luz todavía, ¿no? Vamos a ir a un pequeño corte y regresamos. Estamos de regreso en su programa Desde tu Mirada y es el último bloque del programa del día de hoy. Tenemos aquí algunos anuncios para usted. Mire, parece que los compositores tienen su día, yo no sabía, pero acá tenemos una circular del CIRT que nos dice los compositores
Son creadores de la música que día con día nos acompaña, nos alegra y contacta con cada una de las emociones humanas. Este 15 de enero celebramos el Día del Compositor y agradecemos a esos talentosos seres humanos que nos hacen vibrar y enriquecen nuestra cultura. Gracias por compartir su talento y sus emociones. La vida no sería igual sin la música que han creado. Pues ahí tiene 15 de enero. Si usted conoce algún compositor, ya sabe que le tiene que recordar que es su día. Y también es para recordarle que ya se va acercando la fecha para el evento de Amor con Sentido. Es este sábado 8 de febrero a las 9 de la mañana en el Salón de Eventos de la Expo Guadalajara. La entrada es totalmente libre y va a ser un ciclo de conferencias para reflexionar sobre el amor y las relaciones de pareja con Alicia Soltero, Blanca Mercado, Rolando Peña y el doctor José María Echegaray. Amor con Sentido, tienes que vivirlo, ya sabe, totalmente gratis la entrada el sábado 8 de febrero a las 9 de la mañana para que vaya apartando su sabadito dentro de algunas semanas, pocas semanas solamente. Y pues ya estamos cerrando con este programa, ya escuchó el día de mañana, vamos a hablar sobre la comunicación asertiva. Yo creo que podríamos centrarnos en una idea, no como una conclusión, sino como cierta propuesta para poder pensar un poquito más qué podemos hacer en esos momentos en donde la adversidad se nos echa encima, ¿no? Porque realmente pocas veces tenemos la oportunidad de reflexionarlo en el momento, ¿no? Uno no sabe en qué momento van a llegar estas adversidades, no sabe en qué momento nos va a pasar alguna desgracia. Entonces, si todavía estamos en una postura de gracia, si todavía estamos en un momento relajado de nuestra vida, pues no nos quita nada poder reflexionar y qué pasaría en el peor de los casos, ¿no? ¿Qué tendría que hacer yo en el peor de los casos? Esto es algo muy importante que nos ayuda muchísimo a poder elaborar la experiencia traumática. El anticiparnos a lo que va a suceder. Y seguramente ya alguien debe de haber dicho, claro, yo lo sabía. Yo todo el tiempo estoy pensando qué voy a hacer si se me cae la casa encima, si en este momento se desata una guerra civil. No es esa la anticipación justamente que estaba mencionando, porque ahí ya tendríamos que hablar de otra cosa, ¿no? Realmente de este miedo que nos está generando el futuro, la incertidumbre, que todo pensamos que tenemos que hacer un plan de contingencia por si se acaba el mundo, por si se acaba el trabajo, por si se acaba la vida como la conocemos. Eso ya yo creo que podríamos hablarlo en algún otro momento, ¿no? Cuáles son los miedos que están relacionados en eso. Pero acá la cosa es anticiparse, darnos cuenta, no por la ansiedad misma, sino que darnos cuenta de que todas las cosas que están a nuestro alrededor, tarde o temprano se van a terminar. Tarde o temprano se van a terminar, ya sea por un fin natural como podría ser la muerte o por alguna desgracia que nosotros no vamos a estar esperando pacientemente a que suceda. ¿Qué va a pasar en ese momento? El simple hecho de imaginarnos qué es lo que podría pasar le va dando herramientas a nuestro psiquismo, nos vamos dando herramientas a nosotros mismos para ir pensando en las alternativas. Nos vamos a sentir muy mal, seguramente, si usted tiene una imaginación poderosa. El pensar que una persona ya no está en nuestra vida, pues bueno, por supuesto que nos va a estremecer. Esto, por lo general, nos lleva a evitar este tipo de pensamientos. Y a evitarlos, ¿por qué? Porque también hay una cierta carga agresiva en este tipo de fantasías que nos podemos hacer, ¿no? Esto nos puede llegar cuando somos niños, ¿no? ¿Y qué pasa si mis papás se mueren? Y nos empieza a dar mucha ansiedad, ¿no? Porque decimos, es que si ellos se mueren, yo también me voy a morir, porque entonces ya no va a haber quién me va a cuidar, o me voy a quedar en la calle, o qué va a pasar. Y uno podría pensar que la ansiedad viene del hecho de que se mueran los padres, pero bueno, ahí hay muchos deseos inconscientes que pueden estar relacionados a eso, justamente con la hostilidad, de repente con las ganas que nos podrían dar de que ellos desaparecieran. Ahorita, ya como adultos, esperemos que eso no nos genere ningún colapso nervioso y que podamos entender un poquito más que esto, más que por sacar nuestra ira, tendría que ver con podernos anticipar a un problema. Darnos cuenta simplemente de que es algo que puede suceder. Y hemos estado hablando a lo largo de estos 2 días de que los problemas se requieren enfrentar. Enfrentar y no distraernos. Con eso fue con lo que me quedé en el bloque anterior. Hay que evitar las distracciones. Las distracciones en ciertos momentos nos pueden dar un momentito de paz. Cuando ya de repente estamos días en el hospital, cuando ya nada más no sabemos dónde meter la cabeza, de repente no pasa nada si nos desconectamos un rato. Si nos salimos a caminar, si nos vamos a tomar un café, si nos dormimos un rato para desconectarnos, ahí no pasa nada. Pero cuando ya empezamos a implementar actividades en nuestro día a día para evitarnos pensar en los problemas que tenemos, ahí es cuando ya se descompuso el asunto.
hay que poder enfrentar esas situaciones, hay que tener el coraje en el momento o juntar un poquito de coraje a lo largo del tiempo para enfrentar esas situaciones y saber que es muy posible que se ponga peor, entre comillas, que si solamente dejamos que sigan pasando las cosas. Y digo peor entre comillas porque acuérdese que nos estamos acostumbrando a vivir con eso. No quiere decir que el problema haya desaparecido. Y por eso es que puede parecer que se empeora. Pero ahí nos estamos dando como ese primer paso realmente para salir adelante de lo que nos está molestando. Claro, además habrá muchas personas que quizás se llegan a sorprender en una situación como muy estancados o muy estancadas y pueden llegar a suponer justamente por esto de la distracción que tú hablas, José Luis, se pueden llegar a sorprender porque piensan que su vida en realidad no es problemática, ¿no? Porque esto me está deteniendo tanto. Si yo no tengo ningún problema, mi vida es maravillosa, ¿no? Mi infancia fue maravillosa, todo fue maravilloso. ¿Quién sabe por qué ahora esto me está afectando tanto o por qué me siento tan deprimido o por qué me siento tan mal? Y bueno, pensemos que siempre que hay un problema demasiado claro como para reprimirlo o para ignorarlo, esto ya hay muchos otros que probablemente has estado reprimiendo, has estado ignorando, te has estado distrayendo y se quedan ahí como pesos, ¿no? Como muchos problemitas, entre comillas, como menores, ¿no? Que pasas por alto y que pasas por alto y que de una u otra manera te vas haciendo como que no están. Pero cuando aparece algo que ya no puedes ignorar, pues entonces piensa que no es como que vas cargando únicamente con esto que te acaba de suceder, sino que traes arrastrando un montón de cosas que según tú eran insignificantes y que no pasaba absolutamente nada, y ahora pues hace que el peso de esta nueva situación o de este nuevo problema parezca increíblemente grande, ¿no? Y la cuestión es que sí hay otras muchas cosas que no se han podido resolver. Esta tendencia prácticamente automática, hay muchas personas que sí lo hacen como con conciencia o con intención, pensar en algo distinto. Pero hay muchas personas que ya en automático sencillamente se desconectan del problema para pensar en otras cosas y que no duela, que es parecido a lo que tú hablabas con los niños y las operaciones, ¿no? O los piquetes. Mira, en realidad vamos a viajar al mundo mágico de no, te van a anestesiar, ¿no? Ningún mundo mágico de nada, te van a poner una anestesia, va a suceder esto y lo otro. Piensa una cosa muy sencilla, a lo mejor a ti te parece que la realidad es muy cruda y entonces que deberíamos taparnos los ojos de la realidad o que deberíamos taparle los ojos a los demás. Pero piensa en una cosa, lo más sencillo del mundo que te puedas imaginar. Una gomita, un osito de gomita, vamos a pensar, que hasta puede saber rico. Este juego que hacen muchos los niños de cierras los ojos y abre la boca. Cualquier cosa, absolutamente cualquier cosa que te eches a la boca con los ojos cerrados, no sepas qué es, evidentemente, no es como que tú estés comiendo tu plato y cierres los ojos, sino que no sepas qué es, te va a saber mal y se va a sentir ominoso en tu boca. Va a ser una sensación bastante desagradable. Cualquier cosa también, si de pronto estás, puede ser tu perro, puede ser cualquier cosa absolutamente, y si tocas algo sin saber qué es, también está esta sensación de podría ser cualquier cosa, ¿no? Y ahí es en donde se empieza a rellenar con esas partes de fantasía de las que hablabas tú, José Luis, que no son fantasías maravillosas, ¿no? También en el mundo de nuestras fantasías están todas nuestras fantasías ominosas, todos nuestros las miedos. Pesadillas. Entonces, aquellas cosas que se queden sin nombre y sin cara real, siempre se van a hacer mucho más poderosas y mucho más grandes, porque están no con el poder de lo concreto y de lo real, sino con el poder de nuestra imaginación, que es tremendo. Entonces siempre conocer la realidad tal cual, por crudo que te parezca, te deja en una situación mucho menos expuesta y donde sí tienes posibilidad de moverte de una manera que puedas resolver y que además no vayas temblando de miedo. Pero bueno, por el día de hoy se nos ha terminado el programa. Yo me despido, soy Gabriela Maldonado. Yo soy José Luis Amarripa, que tengan muy bonita tarde y nos escuchamos mañana en punto de las 6. Hasta entonces.